Iniciamos hoy una exploración a fondo. Vamos a meternos de lleno con una figura que, la verdad, atraviesa culturas y milenios. El ángel. Hola, ¿qué tal? Sí, es un tema fascinante. Tenemos como base una recopilación bastante completa de información sobre el tema que nos va a servir de guía. Ujú. Y el objetivo, pues, intentar entender qué son los ángeles, cómo se les ha visto en distintas tradiciones, ya sabes, desde las religiones más conocidas hasta la filosofía, el arte, y por qué, bueno, por qué siguen tan presentes hoy en día. Vale, vamos a desgranar esto. Exacto. Y yo creo que la idea central, la que conecta un poco todo, es esa visión del ángel como un ser espiritual que hace de intermediario. Como un puente, ¿no? Eso es, un puente entre lo divino, lo trascendente, y nuestro mundo, el mundo humano. Y lo curioso es la cantidad de roles que les dan. No son solo mensajeros. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Claro, son también protectores, guías, ejecutores de la voluntad divina, que a veces puede ser bastante severa, por cierto. Ah, sí, no siempre son figuras amables. Para nada. Y parece que esta necesidad de figuras intermedias pues surge con más fuerza en sistemas donde Dios se percibe como muy lejano, muy diferente a nosotros. Tiene sentido. Empecemos por lo básico, por la palabra. Ángel. ¿De dónde viene exactamente? Pues nos llega a través del latín tardío, angelus. Ajá. Y este viene del griego ángelos. Y ángelos significaba, simplemente, mensajero. Mensajero sin más. Sin más. Algunos incluso creen que podría tener un origen más antiguo, quizá persa, pero bueno, la conexión griega es la más clara. ¿Y en hebreo cómo era? Pues ahí está lo interesante. El término hebreo original es malaj, y malaj, igual que ángelos, significaba mensajero. También sin distinguir. Al principio sí, podía ser un mensajero humano como un profeta o uno divino. No había una palabra específica solo para el celestial. Vaya. Fue después, con traducciones importantes como la Vulgata latina, la de San Jerónimo, cuando se empezó a usar ángelus casi exclusivamente para el mensajero sobrenatural. Ah, ahí se hizo la diferenciación. Exacto. Se usaba angelus para el divino y nuntius para el humano. Y esa distinción, pues claro, tuvo muchísima influencia en cómo entendemos hoy la palabra ángel. Claro. Y esta idea de mensajeros divinos, ¿cómo encaja con el paso de, digamos, visiones más politeístas a un monoteísmo más estricto? Pues es una transición fundamental. Piensa que en muchas culturas antiguas había un montón de espíritus, deidades menores, asociadas a fenómenos naturales, a lugares. Sí, claro. Con el desarrollo del monoteísmo, sobre todo en el judaísmo, esas figuras no desaparecen de golpe. Se reciclan, por así decirlo. Algo así. Se reinterpretan. Esos poderes, que antes eran más o menos autónomos, pasan a ser vistos como servidores del único Dios supremo. Se convierten en su corte, en sus agentes, en ángeles. O sea que antiguos dioses menores acaban siendo ángeles. En cierto modo sí. O sus funciones son absorbidas por los ángeles. Incluso figuras que luego se asocian al mal, como Satán en la tradición judeocristiana o Iblis en el Islam, a veces se entienden en origen dentro de este marco, como miembros de esa corte celestial inicial. Qué curioso. Entonces, ¿cuándo empiezan a parecerse más a la idea que tenemos hoy? Bueno, en las partes más antiguas de la Biblia hebrea, por ejemplo en los primeros libros, Dios suele interactuar de forma más directa. Sí, habla directamente con Abraham, con Moisés. Exacto. Es más tarde, sobre todo se nota un cambio después del exilio en Babilonia, cuando la idea de Dios se vuelve más trascendente, más distante quizá. Y ahí entran los ángeles. Ahí es donde ganan muchísimo protagonismo como intermediarios. Son ellos los que bajan a la tierra, los que ejecutan las órdenes divinas. Y como decíamos, su naturaleza puede ser compleja, a veces benévola, a veces terrible. Reflejan distintas facetas de Dios. Y aquí siempre sale a relucir la posible influencia del zoroastrismo, ¿verdad? Sí, es una conexión importante que muchos estudiosos señalan. El zoroastrismo, que es una religión persa muy antigua, tiene un dualismo muy marcado. El bien contra el mal. Clarísimo. Ahura Mazda, el dios bueno, contra Angra Mainyu, el principio del mal. Y Ahura Mazda tiene a su servicio a los Ameshas Penta, Que serían como emanaciones suyas, espíritus sagrados. A veces se comparan con arcángeles. Luchan contra las fuerzas oscuras. De hecho, la tradición dice que uno de ellos, Bauhumana, le reveló la naturaleza de Dios al propio Zoroastro.
O sea, un ángel mensajero en toda regla. Prácticamente. Y también están los Frabashi, que son como espíritus guardianes individuales, guerreros celestiales. Toda esta idea de un cosmos dividido, de una lucha entre luz y oscuridad con ejércitos celestiales, ¿Pudo influir? pudo influir bastante en el judaísmo de la época del Segundo Templo y, por lo tanto, también en el cristianismo y el islam, que heredan mucho de ese contexto. Muy bien, pues entremos de lleno en el judaísmo. La visión general, por lo que entiendo, es que son seres sobrenaturales, mensajeros de JHW. Pero, y esto es llamativo, inferiores a los humanos. Sí, esa es una idea recurrente, sobre todo en el judaísmo rabínico posterior. Se dice que no tienen libre albedrío, que están como programados para una sola tarea divina. Correcto. Si miramos la Biblia hebrea, el Tanaj, encontramos varios términos. Ya mencionamos Malaj, que podía ser humano o divino. Malaj Elohim, mensajero de Dios. Malaj Yahweh, mensajero del Señor. Exacto. Y luego están los Bene Elohim, los hijos de Dios, y los Akobdoshim, los santos. Vale, los Malaj ya los tenemos. Pero ¿y ese Malaj y Iria HW que aparece a veces, el ángel del Señor? Es una figura un poco misteriosa, ¿no? ¿Es un ángel normal? ¿Es Dios mismo? Esa es una de las grandes cuestiones de la exégesis bíblica. A veces parece actuar con autoridad divina, habla en primera persona como si fuera Dios. Las interpretaciones varían mucho. Podría ser un ángel especialmente poderoso, una manifestación visible de Dios, una teofanía, o incluso una forma de hablar de Dios actuando sin nombrarlo directamente. Complicado. Y los Beneja Elohim, les hijos de Dios, suena casi a panteón. Y es posible que en origen reflejara eso, una concepción más antigua de una corte celestial con varios seres divinos alrededor de un Dios principal. Hay pasajes, como en el Génesis o en Job, donde aparecen. Con la consolidación del monoteísmo, estas figuras se van subordinando claramente a YW, se redefine su estatus. Y se mezclan con los Malak. A veces las líneas son difusas. El ejemplo de Satán en el libro de Job es perfecto. Por un lado, es uno de los Beneja Elohim, miembro de la corte celestial que se presenta ante Dios. Por otro, actúa como un malak, un agente que interactúa con el mundo, que acusa, que pone a prueba. Vale, entiendo. Y después del exilio dices que la cosa cambia. Sí, el monoteísmo se vuelve mucho más explícito y, digamos, filosófico. Esos hijos de Dios ya se entienden claramente como ángeles creados por Dios. Ya no hay ambigüedad. Mucha menos, son seres inmortales, poderosos, sí, pero creados y totalmente subordinados a Dios. Y aquí se nota más la influencia que comentábamos del dualismo, esa mayor distinción entre ángeles buenos, servidores de Dios, y fuerzas opositoras o ángeles caídos. Satán empieza a tomar un rol más claramente antagonista. Ya aparecen nombres propios. Es en esta época más tardía, en el libro de Daniel, donde por primera vez en la Biblia hebrea se nombra ángeles específicos: Gabriel, el mensajero, y Miguel, el protector de Israel. Asociados a visiones apocalípticas, ¿no? Sí, Daniel está lleno de visiones complejas, de luchas cósmicas, y los ángeles son protagonistas. La famosa visión del capítulo 7, con el anciano de días en su trono, la corte celestial y uno como un hijo de hombre que recibe el poder. Bueno, eso marca toda la angelología y la cristología posteriores. Si damos un salto al judaísmo rabínico, a los textos como el Talmud y el Midrash, ¿qué ideas nuevas surgen? Has mencionado antes su inferioridad respecto a los humanos. Sí, eso se enfatiza mucho. Se dice que los ángeles son como de fuego, seres espirituales sin cuerpo físico, eternos, pero la idea clave es esa. Son inferiores a los humanos justos. ¿Por qué exactamente? Porque los humanos tienen libre albedrío, tienen la Yetzer Hara, la inclinación al mal, y tienen que luchar contra ella. Pueden estudiar la Torá, cumplir los mandamientos, arrepentirse, teshuvá. Todo eso requiere esfuerzo y elección. Los ángeles no tienen esa lucha interna. Según esta visión, no. Simplemente obedecen. Son perfectos en su obediencia, pero no tienen el mérito de la elección. El Talmud tiene esa frase famosa: la Torá no fue dada a los ángeles ministradores, porque no la necesitan, no tienen que esforzarse por seguirla. Incluso se habla de celos angélicos, ¿no? Sí, hay midrashim, relatos interpretativos, que describen a los ángeles protestando ante Dios por la creación del hombre o por el favor que le muestra. Es una forma de resaltar la dignidad humana a pesar de sus fallos. Y figuras como Metatrón, Miguel, Gabriel, siguen siendo importantes. Muchísimo.
Metatrón se convierte en una figura casi divina en algunas corrientes místicas, como la Merkabah y la Cábala. A veces se le identifica con Enoc, el patriarca bíblico que caminó con Dios. Se le ve como un escriba celestial, el ángel más cercano a Dios. Miguel sigue siendo el gran guerrero, el defensor de Israel, y Gabriel, el mensajero por excelencia. Y se les reza. La adoración directa está prohibida, eso es idolatría, pero sí hay una larga tradición, sobre todo en la cábala y el misticismo popular, de invocar ángeles, de usar sus nombres en amuletos o para protección. Es una relación compleja. Antes mencionaste interpretaciones filosóficas. ¿Hubo más intentos de racionalizar esta idea? Sí, claro. Aparte de Filón de Alejandría en la antigüedad, que conectó al ángel con el logos griego, La razón divina. eso es. Luego, en la Edad Media, tenemos, por ejemplo, la Cábala, que a menudo ve a los ángeles no tanto como seres individuales, permanentes, sino como personificaciones de tareas divinas específicas. ¿Cómo es eso? Pues, por ejemplo, los ángeles que visitaron a Abraham o a Lot. Según algunas interpretaciones cabalísticas, esos ángeles fueron creados para esa misión concreta y una vez cumplida, dejaron de existir. Son como fuerzas o energías divinas enfocadas en un propósito. Interesante. Y Maimónides. Mencionaste que tenía una visión muy diferente. Totalmente diferente. Maimónides, en el siglo XII, influido por Aristóteles y la filosofía árabe, propone en su Guía de los Perplejos una interpretación radicalmente alegórica. Nada de seres literales. Prácticamente nada. Para él, cuando la Biblia habla de ángeles, muchas veces se refiere a las leyes inmutables de la naturaleza, a las fuerzas físicas que rigen el universo, o también a los intelectos separados, entidades puramente espirituales, que según la cosmología aristotélica de la época, eran responsables del movimiento de las esferas celestes. Una visión muy intelectualista. Muy racionalista. Critica duramente a quienes toman las descripciones bíblicas de forma literal. Para Maimónides, hablar de ángeles con alas o cuerpo es un lenguaje simbólico para gente sencilla, pero el significado profundo es filosófico y cosmológico. Un cambio de perspectiva enorme. Desde luego, y nos lleva directos al cristianismo, que hereda toda esta tradición judía y helenística, pero le da su propio giro. Aquí los ángeles siguen siendo intermediarios, ¿no? A veces se habla de ellos como fuerzas impersonales, pero también tenemos figuras con nombres muy conocidos. Gabriel, Miguel, Rafael, Uriel. Exacto. El Nuevo Testamento asume su existencia sin cuestionarla, igual que asume la de los demonios. Se les llama espíritus ministradores, enviados para servir a favor de los que han de heredar la salvación, como dice la carta a los Hebreos 1:14. Y su imagen, su teología, se desarrollan mucho en los primeros siglos del cristianismo. Sí, sobre todo entre los siglos III y V. Se empieza a reflexionar más sobre su naturaleza, sus jerarquías, y en el arte empiezan a aparecer con más frecuencia, a menudo como guardianes, guías. ¿Qué roles tienen en el Nuevo Testamento? Mismo cita un salmo sobre ángeles que te guardan durante la tentación en el desierto. Cierto. Son guerreros celestiales, Jesús dice que podría pedir legiones de ángeles a su Padre, adoran a Dios, piensan los coros celestiales en el nacimiento de Jesús. La escena de los pastores en Belén. Esa misma. Y también actúan como psicopompós, es decir, guías de las almas después de la muerte. En la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, son los ángeles quienes llevan el alma de Lázaro al seno de Abraham. Y son figuras clave en momentos centrales de la vida de Jesús. Fundamentales. La anunciación a María por Gabriel, el anuncio a los pastores, la ayuda a Jesús después de la tentación, el consuelo en la agonía de Getsemaní y, por supuesto, los ángeles en la tumba vacía anunciando la resurrección. Están por todas partes. ¿Y sabemos algo sobre su naturaleza según el Nuevo Testamento? Se nos dice que son seres celestiales y que no se casan ni se dan en casamiento, como afirma Jesús en una discusión con los saduceos. Son de una naturaleza diferente a la humana. El apóstol Pablo también habla bastante de ellos, ¿no? Sí, Pablo tiene varias referencias importantes. Distingue claramente entre ángeles buenos y malos y advierte que el propio Satanás puede disfrazarse de ángel de luz. Una advertencia seria. Desde luego. También dice algo sorprendente, que los creyentes juzgarán a los ángeles, lo que implica que los ángeles tienen una dimensión moral y son responsables de sus actos. Y critica el culto a los ángeles. Muy importante.
En la carta a los colosenses, Pablo ataca directamente cualquier forma de culto a los ángeles, insistiendo en que solo Cristo es la cabeza y el mediador. Es una forma de evitar que la devoción se desvíe de Jesús. A pesar de esa advertencia, ha habido mucha devoción popular y relatos de interacciones. Hebreos dice aquello de, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Exacto. Y luego, en la historia de la Iglesia, hay muchas figuras místicas que afirmaron tener visiones o conversaciones con ángeles. Santa Gemma Galgani en Italia, por ejemplo, decía hablar continuamente con su ángel guardián, Y devociones específicas, como la coronilla de San Miguel Arcángel. que recibió aprobación papal. Incluso papas recientes como Juan Pablo II dedicaron varias catequesis en 1986 a explicar la doctrina sobre los ángeles, reafirmando su existencia y su papel. Aunque con cierta cautela, ¿no? El Vaticano desaconseja ponerles nombres inventados. Sí, recomienda ceñirse a los 3 nombres que aparecen explícitamente en la Biblia canónica. Gabriel, Rafael, que aparece en el libro de Tobías, deuterocanónico para los protestantes, y Miguel, para evitar especulaciones o devociones poco fundadas. Todo esto, lógicamente, llevó a mucha reflexión teológica. Muchísima. Ya los padres de la Iglesia en el siglo IV empezaron a sistematizar. Debatían sobre si tenían cuerpos etéreos o eran puramente espirituales. Agustín de Hipona, por ejemplo, hizo esa distinción clave que mencionamos. Ángel es el nombre de su función, mensajero, no de su naturaleza, espíritu. ¿Y habló de su conocimiento especial? Sí. Distinguía entre un conocimiento matutino, que es ver las cosas directamente en la palabra de Dios, en el verbo, y uno vespertino, que es conocerlas a través de la creación misma, un conocimiento superior al nuestro. Curiosamente, la gran controversia sobre la Trinidad en el siglo IV también impulsó la angelología, porque al definir la naturaleza de Cristo se tuvo que clarificar también la de los ángeles, para distinguirlos bien. Y entonces llega Tomás de Aquino en el siglo XIII y lo ordena todo, con Aristóteles. Eso es. Tomás de Aquino es la gran figura sintetizadora en Occidente. En obras como la Suma Teológica dedica muchísimo espacio a los ángeles. Para él son intelectos puros, espíritus sin materia alguna. Su vida consiste en conocer y amar a Dios. ¿Y cómo conocen? Su conocimiento es intelectual, directo, intuitivo. No necesitan razonar paso a paso como nosotros, ni dependen de los sentidos. Captan las esencias de las cosas de forma instantánea. ¿Conocen el mundo material? Sí, pero no pueden leer nuestros pensamientos secretos, porque eso depende del libre albedrío. Ni tampoco conocen el futuro contingente, lo que depende de decisiones libres, a menos que Dios se lo revele. Y su metafísica es peculiar, ¿no? Dijiste antes lo de que cada ángel es una especie única. Sí, esa es una de sus ideas más famosas y debatidas. Como son formas puras, sin materia, que los individualice dentro de una misma especie, como ocurre con los humanos, cada ángel difiere de otro en su misma esencia, como una especie difiere de otra. Son radicalmente únicos. Vaya. Son las criaturas más perfectas, las más cercanas a Dios en la jerarquía del ser, pero siguen siendo criaturas finitas, limitadas. Aquí no insiste mucho, citando el Evangelio, Mateo 24:36, en que no son omniscientes. Ni siquiera los ángeles saben el día ni la hora del juicio final. Solo el Padre. Una visión muy estructurada y filosófica. Muy potente, y que marcó enormemente el pensamiento católico posterior. Bueno, cambiemos ahora de tercio y vayamos al Islam. Aquí la creencia en los ángeles, los malaika, es fundamental, ¿verdad? Absolutamente. Es uno de los 6 artículos de fe del Islam, algo en lo que todo musulmán debe creer. La palabra coránica es malak. Que también suena a mensajero. Sí, la raíz MLK puede tener el sentido de mensajero, pero también de poder, controlar. Y en el Corán se usa específicamente para los seres celestiales. Para profetas humanos o ángeles con una misión específica de mensajería, a veces se usa rasul, que significa enviado o mensajero. ¿Y qué dice el Corán sobre ellos? Es la fuente principal, claro. Menciona por nombre a Jibril, Gabriel y Micail, Miguel. A otros se les nombra por su función, como Malak al-Maut, el ángel de la muerte, o los guardianes del infierno, los Zabanía. ¿Y de qué están hechos? La tradición islámica, basada en dichos atribuidos al profeta Mahoma, los hadices, dice que fueron creados de luz, de nur, a diferencia de los jinn o genios, que fueron creados de fuego sin humo, y los humanos creados de arcilla.
¿Y son como robots obedientes o tienen voluntad? Aquí hay matices interesantes. La visión mayoritaria en la teología islámica clásica, el Kalam, es que sí, están dotados de razón y aunque su naturaleza es obedecer a Dios, sí fueron sometidos a pruebas y, en teoría, podrían desobedecer. Como ángeles caídos. Exacto. El Corán menciona la historia de Harut y Marut, dos ángeles enviados a Babilonia que enseñaron magia a los hombres y fueron castigados. Esto sugiere la posibilidad de caída. Ahora bien, hay un gran debate sobre si Iblis, Satanás, que se negó a postrarse ante Adán cuando Dios se lo ordenó, era un ángel que cayó o si pertenecía a los jinn desde el principio. El Corán no es del todo explícito en este punto. O sea que el concepto de ángel caído existe pero con debate. Existe, pero el énfasis general está en su obediencia y servicio a Dios. ¿Y qué papel tiene Jibril, en la revelación del Corán? La tradición islámica es unánime en que fue Jibril quien transmitió el Corán palabra por palabra de Dios a Mahoma, a lo largo de 23 años. Es el ángel de la revelación por excelencia. Sin embargo, si miras solo el texto coránico, aunque se habla de un Espíritu Santo o un enviado divino que trae la revelación, no siempre se le nombra explícitamente como Jibril en cada instancia. Entiendo. ¿Qué otras tareas tienen? Pues muchísimas. Llevan los mensajes de Dios, registran las acciones de los humanos, los Kiraman Katibin, nobles escribas, toman las almas en el momento de la muerte, administran el paraíso y el infierno. En el infierno son guardianes muy severos, los Zabanía, que ejecutan el castigo divino. No son demonios, son ángeles cumpliendo una orden. Un papel bastante duro. Sin duda. También son figuras clave en la escatología islámica, en los eventos del fin del mundo y el juicio final, y aparecen prominentemente en relatos como el Miraj, la ascensión nocturna de Mahoma a los cielos, donde se encuentra con varios ángeles y profetas. ¿La teología islámica, el Kalam, los clasifica de alguna manera? ¿Hay jerarquías como en el cristianismo? Sí, aunque no hay un único sistema tan detallado y universalmente aceptado como el de Pseudo Dionisio en el cristianismo. Pero sí se hacen distinciones, por ejemplo, entre los ángeles más cercanos a Dios, absortos en su adoración, a veces llamados carubillín, querubines, y los que ejecutan sus decretos en el mundo. Se habla de los que portan el trono de Dios, los que administran las leyes de la naturaleza, Mudabirat, los mensajeros, Rasul. Teólogos como Al-Ghazali intentaron integrar la creencia religiosa con la filosofía neoplatónica, viendo los ángeles como intelectos celestiales o incluso relacionándolos con la facultad racional aql del ser humano, conectada a la luz divina, pero siempre afirmando su realidad literal. ¿Y cómo se ven hoy en día? ¿Hay interpretaciones diferentes en el Islam moderno? Sí, hay diversidad. Por un lado, algunos pensadores modernistas tienden a interpretaciones más simbólicas o metafóricas de los ángeles. Por otro lado, corrientes más literalistas como el salafismo o el wahabismo insisten en la creencia literal tal como aparece en el Corán y la Sunna, la tradición del profeta. Pero con matices. Sí, porque paradójicamente estos grupos a veces son muy críticos con parte del material tradicional sobre ángeles que se encuentra en comentarios o relatos populares, como la historia de Harut y Marut, o incluso el nombre Azraíl para el ángel de la muerte, por considerarlos no suficientemente auténticos o basados en fuentes débiles. Así que su visión puede ser literalista, pero a la vez más restrictiva que la de algunos eruditos clásicos. Hay figuras como Sayyid Qutb o Umar Suleiman al-Askar que han sido muy influyentes en estas críticas. Es complejo. Si miramos un poco más allá de las grandes religiones abrámicas, encontramos ideas similares. Encontramos ecos y variaciones. Por ejemplo, en la fe Bahá'í, que surge en el siglo XIX, el término ángel se usa a menudo de forma más metafórica. Como... Se refiere a personas que han alcanzado un alto grado de espiritualidad que reflejan los atributos divinos y actúan como confirmaciones de Dios en el mundo. También hablan del concurso supremo o la hueste angélica como símbolo de los poderes espirituales. Y Bahá'u'lláh, el fundador, describe una visión mística de una doncella del cielo que actúa como mensajera divina. ¿Y la filosofía? Fuera del ámbito estrictamente religioso, ¿cómo ha tratado el tema? Bueno, ha interactuado con él. En la ética medieval, por ejemplo, los ángeles servían como caso de estudio para debatir sobre la relación entre voluntad e intelecto. ¿Eligen porque conocen lo bueno, intelectualismo, o su voluntad es independiente, voluntarismo? Un debate teórico interesante.
Sí. Y en metafísica, la idea de seres intermedios entre Dios y el mundo material conecta con los démones de la filosofía griega clásica. Autores como Filón de Alejandría, que era judío pero muy influido por el platonismo, interpretaron estos démones neoplatónicos como ángeles. O sea, una fusión de conceptos. Exacto. Filósofos neoplatónicos como Proclo también usaron terminología angélica. Incluso Aristóteles, con sus movedores inmóviles de las esferas celestes, proporcionó una base para que filósofos posteriores, como el musulmán Ibn Sina, Avicena, desarrollaran complejas jerarquías de intelectos puros emanados de Dios, que guardan cierto parecido con las jerarquías angélicas. Pero la filosofía más moderna se distanció de esto, ¿no? Claramente, el auge del empirismo y el materialismo, piensa en Hobbes, que los veía como fantasías, y luego la crítica de Kant al conocimiento metafísico, pues digamos que redujeron la justificación racional para creer en seres puramente espirituales e indetectables. Se convirtió más en una cuestión de fe o de interpretación simbólica. Y por supuesto está todo el mundo del esoterismo y el ocultismo, donde los ángeles son casi omnipresentes. Totalmente. Desde los papiros mágicos greco-egipcios que ya invocaban figuras angélicas junto a dioses, hasta el gnosticismo antiguo, que a menudo veía a los ángeles o eones como poderes cósmicos, a veces incluso hostiles, creadores de este mundo imperfecto. Y la cábala, claro. La cábala judía y su derivada, la cábala hermética del Renacimiento, están llenas de ángeles. Desarrollan jerarquías complejísimas, asociando arcángeles y coros angélicos a cada una de las séfirot del árbol de la vida, a los planetas, a los signos del zodíaco. Metatrón, Raziel, Gabriel, Miguel, todos tienen su lugar y función en ese sistema. Y más recientemente, la teosofía. La teosofía de Blavatsky y sus seguidores también habla mucho de jerarquías de seres espirituales, devas, espíritus de la naturaleza, elementales. Es una visión muy sincrética que mezcla elementos orientales y occidentales, e incluso tradiciones religiosas más pequeñas como el yasidismo tienen su propia angelología, con 7 ángeles primordiales creados por Dios antes del mundo, liderados por Taús y Melec, el ángel pavo real. Es increíble la variedad. Y todo esto nos lleva a la pregunta. Vale, hemos hablado de ideas, de teología, de filosofía, pero ¿cómo nos los imaginamos? ¿Cómo los ha representado el arte? Porque la imagen visual es potentísima. Crucial. El arte ha fijado en gran medida nuestra imagen popular del ángel. Seres espirituales, sí, pero casi siempre representados de forma antropomórfica. Y con un rasgo distintivo. Las alas. Ines y serafines, que son tipos específicos de ángeles muy cercanos a Dios, pero no necesariamente para los ángeles mensajeros comunes. ¿Y cuando empiezan a pintarlos con alas? Las representaciones cristianas más antiguas que conservamos del siglo III en las catacumbas a menudo los muestran como jóvenes vestidos con túnicas, sin alas. Ah, mira. Las alas empiezan a aparecer de forma más consistente a finales del siglo IV. Hay un sarcófago de esa época, el sarcófago del príncipe, que ya muestra ángeles alados, y a partir de ahí se generalizan. ¿Y por qué las alas? ¿Qué simbolizan? Pues se interpretaron de varias maneras. San Juan Crisóstomo decía que indicaban la sublimidad de su naturaleza. Simbolizan su rapidez, su capacidad para moverse entre el cielo y la tierra, su conexión con lo divino, su libertad respecto a las ataduras terrenales. Se convirtieron en el atributo por excelencia. Además de las alas está la luz, el halo, la belleza sobrenatural. Sí, normalmente se le representa como seres de gran belleza, a menudo con un halo que indica su santidad, rodeados de luz. Aunque también hay excepciones. ¿Como cuáles? Pues representaciones basadas en visiones proféticas más extrañas. Piensa en la visión de Ezequiel. Describe a los serafines como seres ígneos, con 6 alas, y a los ofanines como ruedas llenas de ojos. Algunas representaciones artísticas intentan plasmar esas formas más abstractas y aterradoras de lo divino. ¿Y su ropa? ¿Cómo suele ser? Varía mucho. A San Miguel Arcángel, como guerrero celestial, se le suele representar con armadura, a veces como un soldado romano tardío o medieval. Claro, luchando contra el dragón. Exacto. En cambio, a Gabriel en la Anunciación se le suele vestir con túnicas largas y fluidas,
a veces parecidas a las vestiduras litúrgicas de un diácono, y el color blanco es muy frecuente simbolizando pureza. Oye, y por curiosidad mencionaste el arte mormón antes. Dijiste que no les ponen alas. Sí, es una característica bastante distintiva del arte asociado a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tienden a representar a los ángeles como seres humanos glorificados, a menudo vestidos de blanco, pero sin alas. Se basan en enseñanzas de Joseph Smith, su fundador, que decía que los ángeles resucitados tienen cuerpos de carne y hueso, aunque glorificados, y no necesitan alas. Qué curioso. Otro matiz más. Es que el tema da para mucho. Desde luego. Si intentamos recapitular un poco todo esto, Pues yo diría que lo primero que salta a la vista es la increíble riqueza y plasticidad de la figura del ángel. Ha sido moldeada, reinterpretada, adaptada por incontables contextos teológicos, filosóficos, culturales, artísticos, a lo largo de miles de años. no es una figura estática, para nada. En absoluto. Pero si buscamos un hilo conductor, creo que volvemos a la idea inicial. Los ángeles, en casi todas sus formas, parecen responder a esa necesidad humana de tender puentes. Puentes entre nuestro mundo, lo que vemos y tocamos, y esa otra dimensión, la de lo trascendente, lo invisible, lo divino. Son, en el fondo, mediadores conceptuales que nos ayudan a pensar esa relación. Entonces, pensando en hoy, en nuestro mundo actual, ¿qué podemos sacar de esta exploración? Más allá de las creencias religiosas concretas de cada uno, esta fascinación que no desaparece por los ángeles, por estos intermediarios, ¿qué nos dice sobre nosotros, sobre la psique humana? Es una buena pregunta. Quizá la idea que queda flotando es, si intentamos sacar al ángel de su marco estrictamente religioso por un momento, ¿cómo podríamos reinterpretar hoy esa figura del mensajero? Podrían ser, no sé, metáforas de intuiciones profundas, de arquetipos psicológicos, como diría Jung, de funciones de nuestra propia conciencia que nos conectan con algo más grande. O incluso, quién sabe, formas de empezar a nombrar o entender conexiones sutiles en el universo que la ciencia actual apenas roza con otros lenguajes. Exacto. ¿Podría la psicología moderna o incluso la física teórica encontrar nuevos significados en esta vieja idea del intermediario entre distintos niveles de realidad? Es, bueno, una idea para seguir dándole vueltas. Definitivamente. Pues con esa reflexión lo dejamos por hoy. Ha sido un viaje fascinante a través de culturas y creencias. Gracias por acompañarnos en este análisis tan completo. Gracias a ti. Un placer, como siempre.